Son las 6. Onda Capital, 95.1. Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica. Hola, buenas tardes. Hoy comienza un nuevo programa educativo, Redes Dice. Soy Salud Romero, miembro de Redes y maestra. Paso a presentaros a algunos de los compañeros y amigos que van a compartir con nosotros este espacio. En primer lugar, Pepe Pereira, maestro y miembro de la Asociación Redes. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes, Salud. Bienvenido. A su izquierda tenemos a Andrés, un miembro activo también de la Asociación Redes. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. Y a mi lado, en tercer lugar, Pedro García, inspector de Educación, cofundador de Redes y actual presidente de la misma. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues Redes Dice es un programa que va a poner voz a la Asociación Redes. ¿Y qué es la Asociación Redes?, se preguntarán los oyentes. Pues la Asociación Redes es una asociación de educación que nace allá por el año 1997 en torno a un conflicto educativo que obligó a defenderse colectivamente a docentes y a inspectores. Esta asociación viene a ser al mismo tiempo, quiere ser un foro y un cauce de reflexión crítica sobre problemas educativos y también sobre las buenas prácticas docentes. Tenemos una organización horizontal, es un colectivo que se organiza horizontalmente y que se caracteriza por ser fuertemente independiente. Independiente tanto de pensamiento como independiente de su financiación. Una financiación que se basa exclusivamente en las aportaciones de los socios. Redes nace al amparo de personas tan relevantes como doña Isabel Álvarez, inspectora de Educación, al igual que inspector era Pepe García Calvo o Antonio García Tena, y de un colectivo de maestros y maestras de Dos Hermanas y Bellavista que dieron auge y empuje a la Asociación Redes. Y se preguntarán, ¿qué actividades hace la Asociación Redes? ¿Sobre qué ejes temáticos basa su filosofía? Pues tenemos a Pepe. Pepe, ¿nos hablas un poquito de las actividades de Redes? Pues sí, manteniendo en todo momento la intención manifestada en los estatutos de potenciar el compromiso con la educación, con una escuela pública democrática, laica y solidaria, Redes organiza desde sus inicios eventos en distintos formatos que abordan diversas temáticas y son abiertos a todas las personas interesadas. Se realizan foros de difusión y potenciación de prácticas educativas innovadoras y, sobre todo, comprometidas con el modelo educativo antes definido. Hemos abordado la enseñanza de la lengua, la robótica, la enseñanza de la filosofía, la educación infantil y otros. Este aspecto de su actividad tiene su mayor expresión en la creación del Premio Isabel Álvarez al Compromiso con la Educación, con carácter bianual, del que hablaremos en próximos programas. Ya se han otorgado 4 y está convocado el 5º. Y por otro lado, realizamos actividades de reflexión crítica y colectiva sobre problemas educativos a través de charlas, mesas redondas, tertulias, debates, presentaciones de libros, en especial si sus autores son profesores. La familia y educación, el pasado 15 de marzo, la religión en la escuela, debates electorales sobre educación con la participación de los partidos políticos, la formación del profesorado, la inspección educativa o el libro Historia de la Izquierda, el pasado 14 de febrero, son asuntos tratados en ese formato de reflexión.
Y desde hoy, este programa de radio se suma a las actividades de difusión y reflexión de temas educativos. Muchas gracias, Pepe. Pero además de actividades, también hacemos publicaciones. De ellas nos da cuenta Andrés. Claro, una asociación tiene que tener una voz pública y para ello nosotros nos hemos dotado de algunos instrumentos. Uno de ellos es una revista que tiene carácter mensual, se llama Redes Dice, igual que este programa, y ahora mismo llevamos 107 números publicados. De los 100 primeros de las 100 primeras revistas se ha redactado, se ha elaborado un libro que recoge esos 100 boletines. Los boletines tienen una difusión a todos los centros de la provincia, más todos los socios de redes, lógicamente, y todas aquellas personas que así nos lo solicitan, ¿no? Esta revista, como digo, tiene carácter mensual. Tiene una serie de secciones fijas que se están manteniendo a lo largo del tiempo con bastante rotundidad. De carácter esporádico tenemos otra publicación que se llama Redes News, y son pequeños textos sobre noticias educativas que se elaboran pues al calor de una polémica, de algo que ha llamado la atención especialmente. De este Redes News, que son cortitos, se han elaborado 126 hasta la fecha. Como he dicho antes, sobre los Redes Dice se publicó una revista que recopilaba los 100 primeros números, y quien quiera puede solicitarlo al correo de redes, que lo digo a continuación por si alguien quiere tomar nota, ¿no? Es asociacionredessevilla@gmail.com. Lo mismo que pueden enviarnos noticias, eventos, cualquier acto en relación con la educación y la enseñanza que consideren que Redes puede hacerse o debe hacerse eco de ello. Los boletines, como la revista en digital, se enviará gratuitamente, lógicamente. Por último, tenemos una serie de documentos públicos sobre un tema monográfico. Uno, que es del año 2000, que habla de nuestro carácter laicista como organización, que se llama La Religión Fuera de la Escuela. Y el más reciente es un manifiesto por una educación pública para los nuevos tiempos, que se publicó en diciembre del 2015 con motivo de las elecciones de este año. Está disponible en la web de Redes, que es www.redeseducacion.net. Y en el que sobre este documento iremos tocando en los próximos programas distintos aspectos. En definitiva, es un análisis para detectar un análisis del sistema educativo tal como lo vemos, detectamos una serie de carencias y proponemos una serie de soluciones. Y nada más, de momento. Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues este año la Asociación Redes ha cumplido 20 años y como cualquier cumpleaños que se precie, ha tenido actividades y celebraciones. ¿Y quién mejor para hablarnos de esos 20 años que su presidente? Pedro, ¿nos cuentas un poquito? Bueno, pues parece mentira, pero sí, hemos cumplido 20 años. Y con ese motivo hemos hecho una vista hacia atrás por los retrovisores, sin dejar poder mirar hacia adelante. Pero hemos hecho una vista hacia atrás y hemos publicado una revista que se llama 20 años de Redes, donde han colaborado 33 personas con 33 artículos, no solo de socios, también de amigos y de colaboradores de Redes. Es una revista que recomiendo mucho para quien quiera conocer no solamente a la Asociación Redes, sino quien quiera conocer algo sobre la historia de la educación en esta provincia en estos 20 años. Por varios motivos, porque de alguna manera está reflejando toda la problemática educativa de estos 20 años,
las 33 personas que han colaborado lo han hecho desde perspectivas muy diversas, muy distintas, pero al mismo tiempo sin abandonar nunca también una perspectiva crítica sobre lo que es la propia red y el trasfondo educativo que se vivía. Pero incluso en esa revista se dan hasta noticias inéditas que no se habían publicado nunca, fundamentalmente en torno al conflicto que da origen a redes en el 96-97, que tiene mucho que ver con la historia de la inspección educativa, pero mucho más que con la historia de la inspección, con la historia de cómo funciona, en cierta manera, la administración educativa y los círculos de poder en este país. Esa revista, por supuesto, quien la quiera, con mucho gusto se la hacemos llegar, porque tanto en papel como en PDF, a través del correo electrónico que ha comentado Andrés, se le hace llegar sin ningún tipo de gasto ni ningún tipo de condición en la asociación redesevilla@gmail.com. Pero también hemos hecho una exposición de 22 murales que reflejan un poco todas las actividades que han oído en estos minutos que le estamos dedicando a presentarnos, y creo que es un reflejo visual bastante atractivo de la asociación. Ha estado ya en muchos centros, ha estado en el colegio Clara Campoamor en Bormujo, en el IES Los Álamos, ha estado también en el Centro Cívico El Tejar del Mellizo, en el Colegio San Pablo, y actualmente está en el Colegio Aníbal González, ese espléndido colegio de la Juncal, donde pueden ustedes verlo. Y va a seguir recorriendo. Tenemos cita en Facultad de Ciencias de la Educación, en el Colegio José María del Campo y en todos los que quieran pedirnos instalar esa exposición. Sí quiero terminar estos 20 años con que quizás el mejor regalo que hemos recibido es estar en este programa. Estar en este programa que era verdaderamente una ilusión por parte de todo, que Redes Dice pues tuviera un programa en la radio donde fuera un cauce más de todas nuestras inquietudes y de todas las denuncias. Así que lo vivimos como un regalo de 20 años. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues con este esbozo esperamos que nuestros oyentes sepan un poquito más de la asociación. Y pasamos a las sesiones. Tenemos diversas, variadas y variopintas sesiones que seguro os interesarán. Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredesevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net. Viajando a Ítaca, puertos educativos. La educación carece de final o meta. Es un permanente proceso. Un eterno viaje. Hombro contra hombro, luchando en este mar, y a remar, a remar. Esta canción de Rosendo, A remar, que es un auténtico himno, nos va a servir de sintonía para la primera sección del programa, Viajando a Ítaca, puertos educativos. Pretende ser esta navegación eterna que es la educación, el pararnos a conocer, a pensar, a reflexionar, a reconocer en determinados puertos educativos. En aquellos puertos educativos que aportan a la educación, que refuerzan los barcos, que lo hacen más aptos para la mar, para las buenas y para las malas, para los buenos y para los malos tiempos. Y esos puertos educativos vamos a inaugurarlo con un colegio que nos parece especialmente adecuado para la ocasión.
Se trata de un puerto educativo de muy reciente educación, tiene menos muy reciente creación, tiene menos de 3 años, es pequeño en cantidades, tiene unos 200 alumnos, unos 14 profesores, 9 unidades, incluso está hasta en caracolas de madera, algo que para muchas personas pues podría incluso pues indicar un elemento incluso negativo, y ellos lo han convertido en positivo. Es el Colegio Ágora de Palomares del Río, porque ese puerto pequeño empieza como este programa, ha empezado a navegar, pero con una enorme cantidad de ilusiones y con unas marcas de identidad que lo van a hacer por reconocible en el mar de la educación. Esa similitud entre un programa que nace y un centro que está naciendo es el que nos ha brindado la idea de invitarlo, porque el centro tiene enormes atractivos, un equipo directivo y de maestros y maestras jóvenes cohesionados en torno a un proyecto de centro, es decir, intentando dotar al centro de una identidad y una cultura de centro. En definitiva, un centro comprometido que empieza con el mundo de la educación. Para hablar de ello, pues, tenemos aquí a su director y a su jefe de estudio, que vamos a presentarlo. En primer lugar, José María Domínguez Palacio, que es el director, con experiencia en centros de muy diverso tipo, tanto más conflictivo, menos conflictivo, de unos niveles sociales y de otros, y además con experiencia bilingüe en Estados Unidos. Y Rafael Redondo, también con amplia experiencia en centros tan diferentes como pueda ser el Colegio Aljarafe y el Colegio San Francisco de Paula, pero desde 2005 con amplia experiencia también en la educación pública, porque ya ha pasado por varios centros, ha estado en Saltera, en Isla Cristina, etcétera, etcétera. Ambos son parte del equipo directivo en este momento del Colegio Ágora. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí y por haberos embarcado en este barco que no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Gracias a vosotros por invitarnos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, un placer. Muy bien. En primer lugar, los nombres son importantes. ¿Por qué Ágora? Bueno, casi todas las decisiones que fuimos tomando desde que el centro se creó, pues pasaron por todos los sectores de la comunidad educativa, y en concreto Ágora fue una propuesta de los padres y de una maestra también, ¿verdad? Y de una maestra también. Hicimos una convocatoria para que la comunidad propusiera nombre y luego organizamos una votación y salió Ágora de la comunidad. Con lo cual estamos muy contentos porque nos gusta a casi todos. Es bonito porque había que justificarlo y la justificación que dieron pues iba acorde con el nombre y nos vemos representados con el nombre, así que al final todo ha salido muy bien. Al final muchas veces los nombres crean las propias realidades, con lo cual está en buen camino, ¿no? Pues sí. Desde que se entra en el centro, yo lo he visitado, se nota que no se está en un centro convencional. Desde que se entra, quiero decir, desde la sala de equipo directivo, los pasillos, incluso y mucho más desde que se entra en las aulas. Es decir, se nota que queréis darle una identidad al centro. Yo quiero preguntar, porque muchos maestros se lo podrán también preguntar, ¿cómo se le da una identidad al centro? ¿Qué queréis hacer con el centro? ¿Cuáles son vuestras iniciativas puestas en marcha para dar esa cultura de centro tan necesaria para que un centro educativo no sea una suma de aulas, sino sea de verdad un centro educativo? Y sé que tenéis muchas y me gustaría pues que habláramos de casi todas. Bien, pues como bien has descrito al principio, iniciamos el centro desde cero y eso nos permitió, ya en la primera reunión que tuvimos el equipo directivo, hablar de la palabra identidad y cultura de centro, que no siempre se pone encima de la mesa. Aquí definimos unas líneas básicas y queríamos pues que la participación fuera el sello de identidad del centro. Y claro, la participación tiene cambiar incluso tus propias ideas, pero a través de la participación pues te acabas identificando con algo y poco a poco fuimos incluyendo, yo creo que a través del consenso, todos los rasgos que cada uno
iba queriendo en el colegio. No sé, Rafa, así como lo has vivido tú. Nosotros del colegio que veníamos teníamos una, digamos, identidad metodológica definida nosotros, algunos de los miembros del claustro, y teníamos la idea de hacer un colegio que tuviese esa identidad, que tuviese unas características comunes y que no hiciese cada uno en el aula un poco de su capa un sallo y hiciese exactamente lo que quisiera. Bueno, dentro de cada uno, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y cada uno tiene sus métodos. Si desde un principio intentamos que hubiese una serie de pautas, en un principio muy básicas, y ahora la estamos concretando cada vez un poco más, que identificaran a todo el centro, siempre desde el consenso y desde la participación de todos, sobre todo del claustro. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, se entra en las aulas y se ve que las aulas están pensadas. No son aulas, las mesas, las sillas que llegan de la administración, allí están puestas, con la pizarra. Se ve que están pensadas con un cierto sentido. ¿Por qué no nos habláis? Algo de eso, de esa ambientación que se nota en las aulas y que son comunes, además, no depende del maestro que toque. Bueno, pues el origen de eso es divertido y es además, creo yo, un poco emocionante, porque somos unos copiones, ¿no? Entonces nosotros nos dedicamos a cuando hemos coincidido en el centro anterior y ya en cada uno en su trayectoria profesional, pues nos hemos ido copiando de todo lo que nos ha gustado de otras aulas y lo llevamos a nuestro claustro. Y con la intención de que eso permanezca en el tiempo lo máximo posible, fuimos concretando qué queremos que se vea en nuestras aulas y cuando venga alguien a nuestro centro, qué tiene que reproducir, qué mínimos tiene que reproducir. Y poco a poco en el claustro hemos ido consensuando esa visión que tú te llevaste en un primer momento. Claro, y además desde un punto de vista de los niños, a mí yo siempre me he chirriado mucho en los colegios que he estado, que depende del maestro que te toque, pues tu educación va a ser de una manera o de otra. No depende ni del colegio ni del sistema, sino del maestro que te toque y cómo quiera funcionar. Nosotros hemos intentado huir de eso y darle a los niños una continuidad metodológica mínima. Algunas pautas que si la hija de José, que está en 3 años, está ahora empezando en el cole, pues cuando salga ella sepa, vaya a cuarto, le toque quien le toque, pues tenga unas pautas que ya sabe que van a ser así porque el colegio funciona así. Después tenéis alguna iniciativa, se puede ver, por supuesto, en su página web, que se la recomiendo, ¿no? Porque no es una página web al uso, realmente pues refleja muchas de las cosas que se hacen, como que lo sigan también en Twitter, que es el cuaderno de Pitágoras. Nosotros tenemos, como bien has dicho en la web, que simplemente poniendo en Google Colegio Ágora Palomares, pues accedes a la web. Sin problema. Tenemos en la web un apartado para los proyectos destacados. Lo hemos puesto ahí porque creemos que reman a favor de esa identidad que estamos difundiendo y dándole visibilidad constantemente. Bueno, el proyecto de Pitágoras, el cuaderno de Pitágoras es el origen. Estuvieron el año pasado un par de maestros que aprovechaban una aplicación que se llama Geocaching para hacer actividades educativas. Entonces nosotros ese primer proyecto lo hemos agorizado, si eso existe, lo hemos transformado para que toda la comunidad educativa lo tenga fácilmente accesible. ¿Y en qué consiste? Pues simplemente en una propuesta de ocio saludable para la familia. Nosotros proponemos unos materiales, la familia se los descarga y tú con tu padre y con tu madre, con tu primo, con tu abuelo, con tu tito, puedes utilizar tu tiempo libre buscando retos que están por la calle, por el mundo entero, buscando pistas que luego le presentas a tu profe y te lo valora y además te forma y te da ideas para que tú puedas crear cosas a partir de esos retos que has encontrado. Ese es otro de los aspectos que tiene el centro que es interesante. Es decir, no solo es siempre un centro de cohesión metodológica entre los maestros, sino con un fuerte compromiso social, es decir, tener en cuenta la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener iniciativas que me han llamado por la atención, como son los puntos culturales, que me gustaría porque lo explicarais, la insistencia por la escuela de familias. Yo hablo porque esa es una parte de decir, no basta solo con cohesión metodológica del librillo de los maestros, hace falta trabajar con el entorno. Hombre, yo lo entiendo como imprescindible. Los niños los educa la tribu, ¿no? Como se suele decir. Y si no metes a la familia en el cole, sino en un entorno como el nuestro, que además es bastante privilegiado porque tenemos un nivel sociocultural medio alto y familias implicadas, si no conseguimos nosotros introducirlo en nuestra práctica y hacer una unidad educativa, digamos, con la familia, si no lo conseguimos nosotros, difícilmente lo va a conseguir nadie, ¿no? Y el tema de la familia en el cole es es diario. Nosotros la implicación familiar en el colegio es total. Intentamos que con el AMPA tener reuniones lo más periódicas que podemos. Hasta ahora hemos estado prácticamente una vez a la semana
Y tenemos grupos de lectura en los que vienen padres y madres al cole a leer con los niños 2 días en semana sí o sí. En fin, intentamos implicarnos mucho. Los martes culturales también vienen, que ya os contaremos si da tiempo en qué consisten. ¿Qué son los martes culturales? Los martes culturales, que un martes de cada mes intentamos que hacer una actividad cultural. Hasta este año han sido artísticas, pues venían unos músicos, venía un payaso, venía un mago. Este año le estamos dando un corte más científico. El martes pasado vino un apicultor. Por la mañana vienen y hacen unas actividades con los niños, lo que dependiendo del show, digamos, pues hacen unas cosas u otras. Y por la tarde vuelven a venir los niños de tercer ciclo, le hacen una entrevista al invitado. Si es un mago, pues le preguntan cosas, ¿cómo te hiciste mago? ¿Cómo vive un mago? Y demás. Y luego hacen un pequeño show para los padres y la familia. Este martes pasado, o sea, ayer. Antes de ayer. Vino un apicultor y bueno, pues explicó cómo funcionan las abejas, cómo son las colmenas, trajo materiales, y eso lo hacemos una vez al mes. El AMPA suele colaborar, ponen un pequeño ambigú, y entonces en muchas ocasiones se ha montado un ambiente muy agradable en el cole, un martes por la tarde cualquiera, en el que viene mucha familia y tenemos allí pues contacto y relación, y hablamos y vemos cómo va el cole, y conseguimos que las familias se impliquen en el colegio. En esa implicación de la familia, he visto algo que me llama mucho la atención, lo de una política definida de deberes. Sí. Que me imagino que la familia está detrás de esa, no, de esa visión de deberes. No está la familia detrás. La familia. Cuéntame que nos interesa. Nosotros somos bastante frikis de nuestro trabajo, ¿no? De la educación. Entonces intentamos que aquel esfuerzo que hacen los niños sea para aprendizaje duradero, que sea motivante, que sea porque, claro, la reflexión que hay ahora mismo en la sociedad acerca de los deberes está claro que es un tema de moda, ¿no? Sí. Pero nosotros, antes de que los padres, digamos, cuando ya creamos cuando el centro se creó y nos dieron la oportunidad a nosotros de estar en él, ya era un tema que llevábamos nosotros bastante crítico. Y lo que hicimos fue también durante el primer año llevarlo a debate dentro del claustro, y queríamos saber qué tipo de deberes queríamos mandar. Entonces, cuando te pones a leer en libros de pedagogía, o ahora la neurociencia que está sonando tanto, o cualquier otra rama de la pedagogía, te dicen, bueno, el aprendizaje tiene que ser sobre todo motivante, vale que de vez en cuando puede ser algo repetitivo, pero si te limitas a eso, pues la memoria de verdad que tú a largo plazo que de verdad inserta los contenidos de forma significativa no es tan efectiva. Entonces lo que hicimos fue lo que al final, digamos, la conclusión de todo esto, hemos hecho una batería de deberes que consideramos motivantes, más prácticos, funcionales, e intentamos que todos los docentes que pasan por el centro, aunque combinen alguna tarea un poco más repetitiva, porque nos centrarnos en lo creativo. Muchas gracias. Me dicen que hacemos una breve pausa y que enseguida volvemos. Hombro contra hombro, luchando en este mar. Onda Capital, 95.1. El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1. Revisa periódicamente el estado de tu boca en el dentista. Tal vez no percibas ningún problema, pero puede ser que simplemente no se haya manifestado. Estás a tiempo. La prevención es otra manera de cuidar tu sonrisa. Acude a tu dentista al menos cada 6 o 12 meses. Consejo patrocinado por clinicadentalsirot.com. No guarde la ropa en bolsas o cajas de plástico, ya que estos artículos generan humedad. Es un consejo de Tintorería Elena. Los Remedios, patrocinador oficial. Hombro contra hombro, luchando en este mar, y a remar, a remar. Bueno, amigos, pues a remar, ¿eh? A remar y mucho.
Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que contéis alguna vez que estuviste en el programa número 1 de Redes. Y sí me gustaría despediros con algo que tenéis en vuestra página web, que tenéis una sección que es un poema a la semana. Es raro encontrar páginas web de centro educativo con un poema a la semana. Y con buenos poemas. Y de uno de ellos he sacado unos versos para despediros. Que no os pueda la indiferencia, la letra pequeña, la conveniencia, la injusticia, el mal ejemplo y la dureza del mundo. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y suerte. Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredesevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selectas la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales. Cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Cavafis. En el cuerpo humano hay algo que es sensacional, pues día y noche trabaja sin parar. No es una máquina, tampoco es un motor. Solo es una víscera, se llama corazón. Aleluya, se llama corazón. Aleluya, se llama corazón. Nuestra sangre roja, si él se detuviera, a las pocas horas negra se volviera. Pues si estás jugando, estudiando, te vas a dormir. El corazón no deja de latir. Everybody. Causa admiración, causa admiración, causa admiración, cómo trabaja el corazón. Let's go, please. Causa admiración, causa admiración, causa admiración, cómo trabaja el corazón. Por sus dos ventrículos y sus dos aurículas, la sangre cabalga como el malo en las películas. Pues si algún día, poco a poco, deja de latir, prepárate, que te vas a morir. ¡Qué mal! De complicación, de complicación, de complicación, si se te para el corazón. One more time. De complicación, Aleluya. de complicación, de complicación.
válvula mitral, el callado aórtico, se encuentra ventricular, válvula tricúspide, aurícula derecha, aorta descendente, arteria supraizquierda. Una mirada a la historia, una mirada abierta y conmovedora a la historia de la educación, para entender el presente, para pensar alto y actuar bajo. Questa mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella. Muy bien, pues después de esta estimulante canción de El canto de los niños de Amanece, que no es poco, hablando del corazón, esa víscera que nos mueve y que nos hace llevar tantos anhelos, aprovechamos hoy, que es 12 de abril, para hacer un homenaje, digamos, y un recordatorio a la República, a la Segunda República, y a sus afanes por una escuela que llegara a todo el mundo. Para acompañarnos en este viaje tenemos con nosotros a un compañero y amigo, ha sido profesor de Geografía e Historia en distintos destinos, en Cazalla, su pueblo, al que él tanto quiere, y al que luego nos referiremos en un trabajito que publicó en 2008 precioso, en Carmona, y ha culminado su tarea como enseñante en el Instituto San Isidoro de Sevilla, donde ha estado realizando también tareas de investigación en el archivo del propio instituto, que le han puesto en la pista de cómo, cuáles han sido las continuidades y las discontinuidades en esta tarea, sobre todo de la segunda enseñanza, que es a lo que él se ha dedicado. Se llama Antonio Carmona Granado. Antonio, buenas tardes, encantado de tenerte aquí con nosotros. Buenas tardes, igualmente. Antonio, por situar un poquito el tema, cuando se habla de la Segunda República y de su implicación en el tema educativo, me gustaría que expusieras brevemente cuál era el contexto en este terreno que se encuentra la República cuando accede al poder en 1931. Bien, en sus últimas publicaciones, Fontana, gran catedrático de Historia Contemporánea, hablaba, refiriéndose a la década de 1929-1939, a una década de crisis, y que en ese contexto la Segunda República Española tuvo la virtud de evitar las peores consecuencias de esa crisis mundial con una actuación reformista moderada, que mejoró los salarios y permitió mantener los niveles de consumo que existían. Pero que estas medidas, por moderadas que fuesen, situaban al nuevo Estado republicano a contracorriente de la evolución mundial y fueron consideradas por la diplomacia internacional como una deriva a la izquierda y como amenazas de bolchevización. Algo sin sentido, según dice Fontana, porque ante la obra de unos gobiernos que se enfrentaban a los problemas del país con tímidas medidas reformistas, con una reforma agraria que se fue desarrollando con lentitud y que tenían como objetivo político fundamental la pretensión de transformar la sociedad española a través de la educación, lo que se concretó en la creación de numerosas plazas de maestros y en la construcción de miles de escuelas. De hecho, la Sociedad de Naciones felicitó al gobierno español, republicano, por el hecho insólito de estar realizando ese esfuerzo semejante en el terreno de la educación en unos años en que los efectos de la crisis económica tenían a frenar este tipo de gastos en la mayoría de los países. Imagino, Antonio, que esa oposición o esa reticencia ante esta apuesta clara de la República, que tú me comentabas hace poco, que estaban enlazadas con esa idea que anida en la masonería, incluso o que viene de la Ilustración
de que por el conocimiento las personas llegarán a ser libres, a poder tomar libremente sus decisiones y tal. Digo que lo mismo que has reseñado, que incluso internacionalmente hay una cierta desconfianza, por lo menos, cuando menos, ¿no?, dentro de la propia España, dentro del propio Estado. Imagino que las resistencias no serían pocas, ¿no? Efectivamente, vamos, las resistencias iban a ser tan duras que darían al traste con la iniciativa, ¿no?, con la experiencia. Ya llegaremos. En fin, lo que sí quiero decirte es que desde el primer momento Manuel Azaña, ya en aquel manifiesto programático de apelación a la República, hablaba de que había que dotar suficientemente la enseñanza del pueblo y a la cultura superior, ¿eh? Y que indicaba además que había que proporcionar un puesto escolar a cada niño y que tenía que haber como mínimo un maestro por cada 40 alumnos, ¿eh? Es decir, que eso era antes de la toma del poder por parte de los republicanos, ¿no? Una vez que se forma el primer gobierno provisional de la República, antes de la aprobación del texto constitucional, ya se dan decretos en esta dirección, que van encaminados fundamentalmente a la construcción de escuelas y a dar una formación adecuada y salarios dignos a los maestros y a las maestras. Se adoptarán también medidas para reformar provisionalmente la segunda enseñanza y para la creación de una eficiente administración educativa de la cual tanto adolecía este país, ¿no? Otras también irán encaminadas a la erradicación del analfabetismo en el mundo rural, sobre todo a través de la creación de las llamadas y famosas misiones pedagógicas dirigidas por Bartolomé Cosío. El panorama es que no solamente es lo que había que crear, sino lo que había que desmontar. Había que crear un nuevo sistema educativo, en definitiva. Ese yo creo que es uno de los grandes logros de la República, concebir un sistema educativo que abarcaba tanto desde las edades más tempranas hasta la universidad. Otra cosa es hasta dónde pudo llevarse a cabo, puesto que el tiempo fue breve y el final fue trágico, ¿no? Aparte de este compromiso del Estado con la creación de escuelas, ¿no?, yo quiero que nos hables de dos cuestiones que en las charlas contigo a mí me han resultado muy llamativas y creo que además son bastante ilustrativas. Por un lado, no solo era el compromiso del Estado central, sino de los ayuntamientos y de los entes provinciales. Y por otro lado, Antonio, que es algo que quizás se desconoce, la creación de institutos elementales en la provincia. Por centrarnos en la provincia de Sevilla, que yo sé que tú conoces mejor, sí, aunque puede extenderte también a otros. Sí, vamos, en lo que se refiere al primer aspecto, al hecho de que no fue únicamente el Estado central, de hecho yo creo que el Estado central en algunos casos se vio empujado por las propias entidades y entes locales, y no solamente entes locales, sino también corrientes, ¿no? Por ejemplo, la propia creación del Instituto Escuela en Sevilla va a responder un poco a ese ambiente de corriente intelectual en favor de un proyecto determinado, que cuajó después institucionalmente en el Patronato de Cultura, pero que ya se iba recogiendo en tertulias y desde el propio rectorado, desde distintas instancias, ¿no? Y lo que se refiere a las entidades locales, sí, efectivamente, ocurría que en el caso de la provincia de Sevilla, por ejemplo, las misiones pedagógicas tuvieron escasa implantación, porque ellas iban dirigidas sobre todo a poblaciones menores de 5.000 habitantes. Esas poblaciones, pues lógicamente, no eran las más extensas aquí en nuestra provincia. Y, por tanto, el paso hacia la creación de institutos elementales de segunda enseñanza fue una tarea asumida por los propios ayuntamientos. La República lo que vino fue a dar un poco de orden, porque esa iniciativa ya existía desde la década anterior, el intentar crear esos centros de enseñanza en los propios las localidades, ¿no? Aquí, pues, desde los primeros decretos, desde agosto del 33, Casalla, Utrera, Carmona, Écija, etcétera, se van a ver favorecidos por esas medidas.
Antonio, yo nunca creí que iba a decir esto, pero en la radio el no tiempo vuela. Yo sabía que contigo. Lo único que quiero, primero, agradecerte de nuevo tu presencia aquí, estupendo. Y más como vienes hoy, que vienes haciendo un sobreesfuerzo. Bueno. Y por otro lado, invitarte a la colaboración con nosotros, porque creo que tienes información recogida de primera mano. Eres uno de los nuestros y creo que nadie mejor que tú para hablar de esto. Sin duda, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias, Antonio. Leer, mirar, escuchar, sugerencias de Redes Dice para la reflexión y el debate sobre la educación. Hola nuevamente. En esta sesión, esta primera sesión de leer, mirar, escuchar, sugerencias de redes, vamos a charlar un rato con José María Pérez, inspector de educación, amigo y asiduo colaborador de la Asociación Redes. A él le vamos a pedir que nos diseccione un interesante libro de temática educativa del italiano Massimo Recalcati, editado en 2016 por Anagrama en su colección de ensayos Argumentos. Su título es La hora de clase y tiene como subtítulo La erótica de la enseñanza. De este libro ha dicho Lelio Domicelli, otro famoso pensador italiano, en el diario La Regione Ticino: es un hermoso libro que nos recuerda que una hora de clase impartida como es debido puede cambiar nuestra vida. Massimo Recalcati es un destacado psicoanalista, director del Instituto de Investigación sobre Psicoanálisis, ensayista y profesor universitario en Pavía, con numerosos libros publicados. Aporta en este libro un interesante análisis de la situación actual de la escuela, en crisis, según él mismo. Hola José María, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pepe. Encantado de escucharte. Igualmente. Queremos charlar contigo sobre este libro, que sabemos que tú te lo has trillado, y hacerte algunas preguntitas. Por ejemplo, empezamos por preguntarte cómo define Recalcati la crisis de la institución escolar y qué valor otorga a esa hora de clase, ese espacio-tiempo en que coinciden profesor y alumnos y que da título a este libro. Bueno, en primer lugar, Pepe, felicitar a la Asociación Redes por este primer programa. Me alegro enormemente, entre otras cosas, porque me congratulo de ser amigo de muchos de vosotros. Efectivamente, en este libro el autor, nos viene a decir que la institución escolar, la escuela, se encuentra en una permanente crisis, quizás agudizada en estos últimos tiempos. Y después podemos comentar por qué. Y él defiende la hora de clase como la célula fundamental para abrir al sujeto a la cultura como humanización de la vida. Llega a decir el autor que la belleza de la hora de clase se basa en la multiplicidad de aventuras, de encuentros y de hondas experiencias que se pueden vivir en este periodo de tiempo que para el autor es fundamental. Pensemos en la contraposición de esta idea a la dispersión de actividades que se desarrollan en los centros educativos y que a veces llevan al olvido del elemento clave, la hora de clase, ¿no? Por tanto, es una célula fundamental para él, para el acceso a la cultura, por supuesto ligado a la figura del enseñante. Una hora de clase sin un buen enseñante no puede abrir la ventana a nuevos mundos, como defiende Recalcati. José María, para situarnos en la escuela de los últimos tiempos, Recalcati se apoya en 3 mitos clásicos, un recurso que utiliza en otras ocasiones también. ¿Podrías ampliarnos esta definición cronológica que hace el autor de la institución escolar? Este es un aspecto curioso del libro. Para mí, cuando lo leí me resultó bastante curioso. Él basa la historia reciente de la escuela, de la institución escolar, en 3 grandes mitos. En primer lugar, el mito de Edipo, que sería la escuela vinculada a la tradición de carácter piramidal, panóptica, que
tiene que ver con el pacto generacional que se daba con anterioridad, por ejemplo, al mayo del 68, que es donde establece la frontera entre profesores y padres, con unos vínculos comunes y con unas ideas propias. A continuación, a partir de esa fecha, que en nuestro país yo creo que podría ser más tarde, pero bueno, él toma la fecha del mayo del 68 para pasar a la segunda etapa, la que él denomina la escuela Narciso, apoyándose en el mito de Narciso, en la cual se produce una ruptura del pacto familias-profesores, en la cual el fracaso no es tolerado y que tiene unas consecuencias desde el punto de vista del autor, de lo que hoy denominamos la indisciplina, la evaluación como plagio, el saber prêt-à-porter y un cuerpo docente bastante desestructurado. Y mirando al futuro, él utiliza al hijo de Ulises, Telémaco, como mito para mirar al futuro, para lo que él piensa que hacia dónde debería ir la institución escolar, que da acceso a la cultura, al sujeto, al ciudadano, en la cual el docente es una figura clave, por supuesto no basada en la repetición del conocimiento, como viene siendo tradición en la escuela, y por tanto que moviliza el deseo por el saber. Estos son los tres grandes mitos en los cuales se basa Recalcati para describir la historia reciente de la institución escolar. Y cuando analiza la situación actual de la escuela, termina concretando, parece, los principales males que según él aquejan a esta institución en estos momentos. Sí. ¿Cuáles son esos males según Máximo Recalcati? Yo voy a destacar 4. Nos podríamos extender mucho, pero voy a destacar 4. Uno que ya en cierto modo lo he mencionado al hablar de la escuela Telémaco. Él habla de que un mal de la escuela es que sea una mera repetidora, el enseñante se convierta en un mero repetidor del conocimiento. Un segundo mal sería la obsesión por la evaluación como examen. Él utiliza un término que un poco no es muy formal, diríamos, que es la examendería, la proliferación de exámenes exacerbada. Un tercer mal sería el culto fetichista por el número y la estadística que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y por último, el alumno. Un mal sería el alumno como sujeto de rendimiento, es decir, ver al alumno como un sujeto de rendimiento y medir continuamente el rendimiento sin valorar aspectos quizás más profundos, ¿no? Eso sería un poco una síntesis de los males que él destaca en este libro. Bueno, en la hora de clase no solo se quedará en hacer una crítica, un análisis de la situación y de sus problemas, y es de suponer que aporta líneas de actuación que él considera necesarias para el presente y el futuro de la institución. En esa propuesta de escuela que él hace, ¿cómo son para Recalcati la figura y el papel del maestro? Y si justifica... A lo largo de todo... Perdón, sí. Ah, sigue, no te preocupes. No, te decía que a lo largo de todo el libro y al final del mismo, en las conclusiones del mismo, aparece el maestro, la maestra, el profesor, como la figura clave. Él considera que es una figura insustituible, a pesar de lo que se pueda decir con el auge de los nuevos medios de comunicación y las redes digitales y todo esto, pero para que sea una figura clave, él dice, debe ser un amante del saber y que, por supuesto, y lo más importante, sea capaz de desarrollar el deseo, de ahí lo de la erótica del saber, el subtítulo que tú has mencionado previamente, el que sea capaz de desarrollar el deseo por conocer en sus alumnos. Él habla de que el maestro debe tener un estilo que es una singular manera de acceder y de trasladar el conocimiento a los alumnos. Un estilo, curiosamente, un detalle muy curioso en el libro, liga el estilo del maestro a la palabra y a la voz, como amante, como dominador de la palabra y con una voz presente permanentemente en el aula. Bien, pensaba preguntarte cómo se justifica en el libro precisamente ese subtítulo de la erótica de la enseñanza, pero creo que puedes avanzar un poco más. Precisamente por eso, porque la clave está en que seamos capaces, los docentes, los enseñantes, los maestros, los profesores, sean capaces de desarrollar el deseo por conocer en sus alumnos. A su vez, para que eso sea posible, Recalcati insiste una y otra vez en que es fundamental que los que se dedican a enseñar sean amantes del saber, de la cultura y del conocimiento. Hola, José María, soy Pedro, un saludo. Pedro, muy buena, me alegro de saludarte a ti y a todos los miembros de la mesa. Me hubiese gustado estar hoy con vosotros, pero bueno, a veces la salud nos pasa, nos juega malas pasadas que impiden que hoy pueda estar ahí. Ya lo sé y te agradecemos mucho que hayas estado. Yo te iba a pedir si tenías alguna cita textual para cerrar
la sección, porque tiene verdaderamente párrafos enormemente potentes el libro, ¿no? Sí, sin duda. Pero fíjate, yo voy a destacar, o voy a leer un textito que aparece citado en el libro de una novela de Philip Roth, concretamente la página 113 del libro, tengo aquí en mis manos, una novela de Philip Roth, el autor americano, estadounidense, en la que el protagonista es un profesor que tiene, a lo largo de la novela pasa diferentes vicisitudes que no voy a reseñar ahora, pero se cita en el libro de Recalcati un texto que dice así: el profesor dirigiéndose a sus alumnos: me encanta enseñar. Pocas veces me siento tan feliz y contento como cuando estoy aquí con páginas de anotaciones y mis textos llenos de marcas y con personas como ustedes. En mi opinión, no hay en la vida nada que pueda compararse a un aula. A veces, en mitad de un intercambio verbal, digamos por ejemplo cuando alguno de ustedes acaba de penetrar con una sola frase hasta lo más profundo de un libro, me viene el impulso de exclamar: queridos amigos, graben esto a fuego en sus memorias. Precioso. José María, terminamos. Te agradecemos muchísimo esta intervención, y mucho más en las circunstancias en las que estás. ¿Podrías recomendar expresamente el libro a los enseñantes? Sí. Posiblemente, quizás yo lo depuraría un poco de la jerga psicoanalítica y un poco la fundamentación psicoanalítica que tienen algunos de sus apartados, pero salvando esto, que a mí especialmente no me gusta, no me llega, salvando esto, es un libro muy recomendable para analizar las vicisitudes por las que a veces atravesamos en los centros y en las aulas. Muy recomendable. Pues yo diría que para la reflexión y para el debate posterior. Pues muchas gracias, repito, para José María. El libro se llama La hora de clase, el subtítulo La erótica de la enseñanza, escrito por Máximo Recalcati y editado en Anagrama en la colección Argumentos. Gracias, José María, nuevamente. José María, espero que te hayas dado cuenta que hemos puesto música de jazz a la sesión. Bueno, tendría que intensificarse incluso más. Sí, pero está muy bien traída. Me alegro. Venga, un abrazo. Un abrazo. A vosotros. Mucha suerte. Gracias. Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredesevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los... Escuchas tu emisora. Escuchas Onda Capital en el 95.1 del dial. Desconfía de aquellos que te enseñan listas de nombres, fórmulas y fechas y que siempre repiten modelos de cultura que son la triste herencia que aborreces. No aprendas solo cosas, piensa en ellas y construye a tu antojo situaciones e imágenes que rompan la barrera que aseguran existe entre la realidad y la utopía. Vive en un mundo cóncavo y vacío, juzga cómo sería una selva quemada, detén el oleaje en las rompientes, tiñe de rojo el mar. Sigue a unas paralelas hasta que te devuelvan al punto de partida. Coloca el horizonte en vertical, haz aullar a un desierto, familiarízate con la locura. Después sal a la calle y observa. Es la mejor escuela de tu vida. José Agustín Goytisolo. Bueno, pues hasta aquí nuestro primer programa. En primer lugar, dar las gracias a Onda Capital por habernos prestado este espacio y recordaros que podéis volver a escuchar el programa en la página web de la emisora. También recordaros que tendremos distintos y variados temas en próximos programas, como por ejemplo daremos voz al movimiento Ola de Calor. Y recordaros por último
que podéis hacernos cuantas aportaciones queráis a los teléfonos de contacto que os han facilitado. Muchas gracias y ha sido un placer estar con todos. Son las 7. Onda Capital 95.1.